Fundamentos del lenguaje Java, segunda parte. Programación orientada a objetos. Conceptos básicos. La programación orientada a objetos es un estilo de programación, donde el elemento principal es el objeto. Existen varios paradigmas de programación. Primero está la programación lineal, luego está la programación estructurada y modular, y luego la programación orientada a objetos. Después de la programación orientada a objetos, el paradigma es el de la programación orientada a eventos. Cada tipo de programación o estilo de programación se fundamenta en el anterior. Por ejemplo, la programación orientada a objetos se basa en la programación estructurada y modular. La programación orientada a eventos se basa en la programación orientada a objetos. ¿Qué es un objeto? Un objeto es un conjunto complejo de datos y programas que poseen estructura y forman parte de una organización. También se puede definir como una encapsulación de un conjunto de datos y los métodos para manipularlos. Los mecanismos básicos de la programación orientada a objetos son, en primer lugar, pues los objetos, donde ya se vio que es una encapsulación genérica de datos y de los procedimientos para manipularlos. Los programas tradicionales, que son los estructurados y modulares, se componen de procedimientos y de datos, procedimientos que también son funciones y los datos. En el caso de los programas orientados a objetos, se componen exclusivamente de objetos. Pero un objeto, a su vez, es creado a partir de una clase. Y entonces un objeto contiene operaciones o métodos que en programación estructurada se denominan funciones o procedimientos, los cuales definen su comportamiento, y también contiene variables o datos que en programación orientada a objetos se conocen como atributos, los cuales son manipuladas por las operaciones o métodos y definen el estado de un objeto, si está o no activo. Los mensajes. Los objetos reciben, interpretan y responden a mensajes de otros objetos. En este caso, los mensajes no son más que intercambio de información, datos que le manda un objeto a otro objeto para que ejecute una acción en particular, y una vez que la ejecuta regresa un resultado que es otro mensaje, o lo hace a través de un mensaje al objeto que lo mandó llamar. Y de esta manera los objetos están intercambiando mensajes entre sí. Tenemos a los métodos, donde un método es un conjunto de instrucciones y equivalen a las funciones o procedimientos de la programación estructurada y modular. Estos métodos los vamos a implementar dentro de una clase. Una clase no es más que un archivo en el cual vamos a guardar diferentes métodos que están la mayoría relacionados entre sí y los cuales llevan a cabo las acciones que va a ejecutar el objeto. Dentro de los métodos se pueden declarar y usar variables que se conocen como variables asociadas o atributos. Esto es, los datos que le demos al programa se van a almacenar en esas variables o atributos. A su vez, los resultados que devuelvan los métodos se van a guardar también en esas variables o atributos. Entonces, las variables o atributos permiten almacenar información para dicho objeto. Y entonces, un método puede enviar mensajes a otros objetos solicitando una acción o información. Y en este caso, pues esos mensajes son intercambio de información. La estructura más interna de un objeto está oculta para otros usuarios y eso se conoce como encapsulamiento. Es en este caso la única conexión que se tiene con el exterior se hace a través de los mensajes. Los atributos que oculta un objeto solamente pueden ser manipulados por los métodos asociados al propio objeto. Esto es, las clases de las cuales se van a derivar los objetos y los métodos o atributos pueden declararse como públicos y pues todo mundo, o sea, cualquier otro objeto o cualquier otro método puede tener acceso a él, pero si se declaran como privados, entonces ya no pueden ser accedidos por objetos de otra clase, ¿no? Entonces solamente aquellos que están dentro de esa clase que han sido definidos por ese objeto pueden ser llamados y son privados. También están los protegidos, que eso sí tienen una
un acceso limitado. Luego están las clases, donde una clase se considera como un formato plantilla para crear objetos. Recordemos, las clases no son otra cosa que archivos. O sea, en un archivo voy a guardar varios métodos y varios atributos. O sea, en una clase voy a guardar funciones que se llaman métodos y variables que se llaman atributos. Entonces, una clase describe los métodos y atributos que definen las características comunes a todos los objetos de esta clase. De esta manera, la clave de la programación orientada a objetos es abstraer o visualizar de forma muy general los métodos y atributos comunes a un conjunto de objetos y encapsularlos en una clase. Esto es tener una idea general de lo que va a ser esa clase, qué atributos y métodos va a tener, y a partir de ahí empezar a diseñarla y desarrollar los programas. A su vez tenemos subclases, que son clases derivadas de otras clases en particular. Esto es importante porque a partir de ahí tenemos unos conceptos que son importantes en programación orientada a objetos, como es, por ejemplo, la herencia. Características de la programación orientada a objetos, pues una es la abstracción. En este caso es generalizar un concepto y a partir de ahí desarrollar los atributos y propiedades de un determinado conjunto de objetos. Esto es, se busca un diseño general en función de lo que va a ser el programa, y a partir de ahí se diseñan los métodos y qué datos también van a tenerse para poder llevar a cabo los procesos que van a ejecutar esos métodos. Tenemos el encapsulamiento, que se refiere a la práctica de incluir dentro de un objeto todo lo que necesita, o sea, los métodos y los atributos, de forma tal que no es necesario que otros objetos puedan tener acceso a ellos, sino que dentro de esa misma clase o dentro de ese mismo objeto se van a tener definidos todos los métodos y atributos que sean requeridos para el funcionamiento del objeto en particular. La herencia es el mecanismo mediante el cual se comparten y derivan métodos y atributos entre clases y subclases. Esto es, a partir de una clase se pueden generar otras clases que se denominan subclases y que van a heredar atributos de la clase madre o clase padre, y que en un momento dado pueden utilizar tanto esos métodos como esos atributos que fueron definidos en la clase padre. Finalmente tenemos el polimorfismo. Polimorfismo significa muchas formas, y en la programación orientada a objetos es una característica que permite implementar múltiples formas de un mismo método. ¿Sí? En este caso se puede implementar, por ejemplo, un método que sume dos números enteros, que se llame suma, y podemos crear otro método que se llame suma, que suma dos números reales, y pueden hacer diferentes procesos. La que hay que tomar en cuenta nada más sería la firma, ¿sí? La firma debe ser diferente para que en un momento dado se pueda implementar el polimorfismo. Entonces, estos serían los principales conceptos que se estarían manejando en la programación orientada a objetos.